Les regalan, por ejemplo, juguetes a los chicos de ciencias, normalmente a los hombres, ¿no? Entonces, uno cree pensando, porque se crea este estereotipo de que la ingeniería es una carrera que no es para mujeres, ¿no? Entonces, cuando estás en el colegio y estás pensando, terminando qué es lo que quieres hacer, muchas veces esta barrera o estos prejuicios de, o no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en ciencias, entonces por eso no estudio, o simplemente no veo a mujeres, digamos, modelos a seguir en ciencias, ¿no? Entonces, esto genera que las chicas quizás ni siquiera intenten estudiar una ingeniería, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es súper importante que hayan referentes. Nosotros sabemos a muchas chicas acá para que sean las instructoras, ¿no? Porque justamente queremos que las chicas se puedan identificar con ellas. Y lo que nos damos cuenta muchas veces es cómo los chicos aprenden de distintas formas. Las mujeres normalmente se van más hacia entender el porqué de los circuitos, el porqué de cómo funcionan las cosas y a dar a la resolución de problemas, mientras que los chicos son más activos en buscar, digamos, el crear, ¿no? Hacer el proyecto porque, wow, mira lo que estoy creando. Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidas y bienvenidos a Intervenarte Podcast. Los países latinoamericanos estamos muy lejos de alcanzar un nivel destacable en el ámbito educativo de la ciencia. Son miles las escuelas que si no tienen una biblioteca, aulas en buen estado, espacios recreativos o servicios higiénicos adecuados, mucho menos tienen un laboratorio en el que poder explorar con ciencia. En el momento en que un alumno en etapa escolar entra en contacto con la ciencia, cuando toma contacto con las herramientas adecuadas, se rompen por completo las barreras socioeconómicas, los prejuicios y la superioridad inexistente y se dispara la creatividad. La persona con quien converso hoy es una soñadora. Ha decidido hacer el mayor esfuerzo posible por acercar la ciencia a los niños con la ONG UTK, United Technologies for Kids. Juliana Huerta Mercado estudió economía en la Universidad de Michigan en Estados Unidos y actualmente cursa una maestría en administración pública en el London School of Economics de Inglaterra. ¿Pueden un puñado de escolares plantear la solución a algún problema de su propia comunidad? Yo soy Fabricio Serna, host de este podcast Intervenarte, y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. Disfruten de este episodio con Juliana Huerta Mercado. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación de Intervenarte Podcast. Hola Fabricio, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí. Juliana, si tuvieses la oportunidad de conversar con la Juliana de hace 10 años atrás, Uy, ¿ya? ¿qué mensaje le darías? Creo que salga más de su zona de confort más rápido y que no piense tanto antes de empezar a hacer las cosas, que dar el primer paso va a ser lo más difícil, pero que después ya las cosas se van a dar como te lo esperas y que no tienes que esperar tanto tiempo y analizar tanto una idea para ponerla en práctica, creo. Hace 10 años atrás tú más o menos, imagino, empezabas a esbozar la idea de querer irte a estudiar a Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, mi papá estudió afuera, entonces siempre íbamos a visitar las universidades desde que yo era chica. Y me encantaba la vida universitaria de poder vivir ahí en la universidad, ¿no? Y no solamente ir a clases, sino que había un montón de actividades extracurriculares, tenías amigos de todas partes del mundo. Entonces, de hecho, crecí con esa idea y empecé a aplicar una vez que ya estaba en quinto de media. Y ahí es cuando decidí ya irme, ¿no? Vamos entrando rápidamente, mucho más rápido de lo que yo había planeado, pero lo que quiero preguntarte primero es ¿por qué economía? Claro. Porque ya tenemos claro por qué Estados Unidos, pero ¿por qué economía? Sí, creo que es una pregunta que me hacen un montón y la verdad es que yo desde chica siempre me había cuestionado, ¿no? Viendo los diferentes problemas que hay en el país, cómo podríamos desarrollar mejor al Perú, ¿no? Entonces decidí estudiar economía para poder entender cuáles son los factores que ayudan al crecimiento económico y el desarrollo. Ese fue el motivo por el cual escogí economía, ¿no? Pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando revisaba o preparaba algunos apuntes para esta conversación es que tú siempre dices que desde chiquita te gustaba mucho la ciencia, pero lo que a mí me llama la atención es que este no es un país en donde promuevan mucho la ciencia en los colegios, en las escuelas. Claro. ¿Cómo era esa Juliana en esa época? Creo que a mí lo que me llamó más de la ciencia eran las partes del laboratorio en mi colegio y las ferias de ciencias. Era donde en verdad tú tenías la libertad para hacer cualquier proyecto que tú quisieras, no necesariamente algún tema que hayan tocado en ese año. Hice proyectos de astronomía, hasta por ejemplo, proyectos sobre arácnidos y abejas. Me acuerdo que traje un panal de abejas al colegio. A ver, Entonces, cuéntame eso.
Sí, era un estudio, digamos, sobre las arañas y abejas y enseñamos todo el proceso sobre la miel. Fue, creo que en tercero de media o segundo de media, no me acuerdo mucho, pero en verdad fue algo que me encantó. Me encantaba toda la parte práctica, ¿no? De Ok. poder hacer la maqueta también y demostrar distintos procesos que pasaban en la ciencia. Entonces, ese fue el acercamiento que tuve, creo. Y la parte teórica, por ejemplo, en la clase de biología, era súper, o sea, tenías que memorizar muchísimo. Y esa parte no era la que me gustaba tanto, ¿no? Pero por Ujú. suerte sí pude estar cerca con la parte práctica, aunque sea una vez al año en la feria, pero sí tuve esa oportunidad. Pero este es un colegio en donde promueven finalmente los proyectos de ciencia, pero la realidad es que en nuestro país eso está muy lejos de ser algo común. Claro, eso es verdad. En verdad, tuve la suerte de que en mi colegio sí tuve esta experiencia, pero no se promueve mucho en los demás colegios y como te digo, es más que nada teórico. Al final los chicos terminan teniendo una idea de o son buenos en ciencias o son malos en ciencias. No hay un intermedio. Entonces, si te sacas buena nota en ciencias, básicamente estudias algo orientado a eso, o si no, no. Y lo que queremos nosotros enseñar a los chicos es que no necesitas ser buenos en números para estudiar ingeniería, ni tu carrera futura depende de las notas que tengas ahorita. En verdad, queremos enseñar a los chicos que existe todo un universo distinto, que es la parte de ingeniería, la parte práctica, en la cual ellos pueden entender que son capaces de crear, poner en práctica sus propias ideas y solucionar distintos problemas que vean alrededor suyo, y que eso no te lo determina una nota, ¿no? Te determina la capacidad y la resiliencia que tú tengas para encontrar distintas soluciones a un mismo problema Claro. y continuar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vemos es electrónica, circuitos, diseño 3D, programación, y son cosas en las cuales tú tienes que practicar y tienes que estar todo el tiempo, digamos, hands-on haciendo distintas cosas, ¿no? Y no te va a salir la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero la idea es que los chicos pues puedan ir intentando y hasta que al final les pueda salir el código, les pueda salir el circuito, se prende el LED, se prende el motor, etcétera. Vamos entrando de una manera muy acelerada a UTK. Antes de eso, quiero preguntarte lo siguiente. Si yo te pidiese que en una oración definas a qué te dedicas, ¿cómo lo harías? Yo creo que sería, me dedico a impulsar el desarrollo del capital humano en países en vías de desarrollo. Esa creo que sería la manera más amplia de describir por qué elegí mi carrera, tanto en pregrado como en posgrado, como hacer el emprendimiento, ¿no? Ujú. Oye, pero hay algo particular y es que tú lideras un emprendimiento como UTK siendo economista. Sí. No es tan, o sea, digo, no están completamente alejados, pero en la práctica, o sea, uno esperaría que tú estudies alguna ingeniería. Claro. Bueno, he estado rodeada toda mi vida de ingenieros, eso sí, es verdad. Este, pero yo, en verdad, en la universidad, por ejemplo, llevaba cursos que no solamente eran de economía, de hecho es una de las razones por las cuales me quise ir a Estados Unidos, porque la currícula era muchísimo más flexible, entonces de hecho siempre me ha gustado estudiar y aprender de distintos rubros, no solamente del mío, ¿no? Pero el UTK lo que hace es educación STEM y de hecho una de las fuentes de desarrollo económico de los países es la innovación y bueno, sin educación en ciencias no hay innovación, ¿no? Y eso es lo que le Ujú. falta muchísimo al Perú. Entonces yo creo que impulsando eso también al final estás impulsando la economía del país, ¿no? Estás creando los futuros líderes que pueden ser chicos que estudien carreras de ciencias que al final puedan apoyar a innovar. Y Yuli, ¿cómo nace UTK? ¿Y qué es UTK? Claro. Para quien no tiene la menor idea. Bueno, UTK nace en el 2016. De hecho, nació como un proyecto, como una idea. No decidí en ese momento que quería que sea un emprendimiento. Inició en una conversación en la Universidad de Berkeley, que fui a visitarla, y con unos chicos que estaban trabajando en un laboratorio allá, es un makerspace, donde los alumnos pueden ir a desarrollar distintas ideas y a cualquier proyecto que tengan en mente, todos los materiales están ahí para que ellos los hagan. Entonces estaba comentándoles a ellos la idea de que siempre me había apasionado la educación y que quería hacer algo por impulsar la educación, y en este caso la educación en ciencias. El primer año que yo estudié allá en Michigan, estuve en el campus de ingeniería y vi que había un montón de oportunidades en ingeniería y que los chicos ya venían con conocimientos previos desde el colegio, que en Perú no Ok. pasan, ¿no? Absolutamente. Ajá, entonces ahí conversando con los chicos le dije que les preguntaba qué tecnologías creen que fueran las más importantes o las que podrían ayudar a los alumnos a desarrollarse desde edades como secundaria. Y ellos me dieron las ideas, que eran electrónica, los que ya comenté, y seguí conversando con ellos, nos seguimos poniendo en contacto y le dije, oigan, ¿por qué no intentamos hacer un piloto? Vienen ustedes a Perú y enseñan
unas 3 semanas esos temas en un colegio. Y los chicos les pareció una súper idea y decidieron venir y creer en la idea, ¿no? Y también ellos eran apasionados de enseñar. Entonces, así empezó el primer piloto, ¿no? Como un proyecto en un colegio y de ahí fue como nos empezamos a expandir. ¿En qué colegio fue el piloto? Fue en el Colegio San Pedro, acá en Lima. Eran 3 semanas. Una semana veían los chicos la impresión 3D y el diseño 3D. La segunda Ok. semana veían lo que es electrónica y la tercera semana lo que es programación. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue, gracias a esta red de colegios, tenían 7 colegios aliados y pudimos expandirnos a varios de ellos. Entonces, nos estuvimos en Ayaviri, en Puno, en Arequipa, en Chincha y otros colegios acá también en Lima. Llevamos las mismas tecnologías y trajimos a muchos más chicos. El segundo año, si no me equivoco, fueron como 30 chicos de Estados Unidos. Sí, y vinieron acá a Lima y hicieron todo el taller las 3 semanas. Y luego, de hecho, nos dimos cuenta que en verdad quedaba corto, ¿no? Porque la idea no solamente es darles un acercamiento a los chicos, sino también que desarrollen estas habilidades que les van a servir para los trabajos o las carreras que ellos quieran estudiar. Entonces, implementamos también una segunda fase, que es con instructores acá locales de ingeniería de diferentes universidades. Entonces, las primeras 3 semanas eran con los chicos americanos y luego los siguientes 4 meses eran con chicos peruanos. Entonces ya había una continuación y la idea es que Claro, una en la sostenibilidad, segunda, ¿no? claro, y en la segunda fase los chicos ya van creando proyectos que puedan tener un impacto social en sus comunidades, ¿no? De hecho, así siempre ha sido nuestro foco, porque creo que hay tanto potencial y tantos problemas en el Perú que muchas veces se piensa que son muy lejanos o que no podemos solucionarlos los jóvenes, ¿no? Lo que queremos es que los chicos puedan entender que en verdad ellos sí son capaces de, aunque sea una solución pequeña, pueden dar su granito de arena para contribuir a la solución. Entonces, estos proyectos con impacto social, por ejemplo, fueron, como te comentaba, en Arequipa, fueron 2 chicas que vieron que en su colegio era una zona muy árida, a las faldas del Ujú. Chachani, y los Ok. niñitos de kinder jugaban en una zona donde había un montón de polvo, entonces eso también le causaba problemas respiratorios y dijeron, ¿por qué no podemos crear áreas verdes en esta zona para que los niños estén en un ambiente más limpio, ¿no? Entonces las 2 chicas crearon ese sistema de irrigación automático que funcionaba con un medidor de temperatura, perdón, de temperatura no, de humedad. Entonces cuando la humedad de la tierra estaba muy baja, se prendía una válvula y pasaba el agua y cuando llegaba a su nivel óptimo se apagaba, ¿no? Entonces, de esta manera ahorrabas agua también, que es un factor que ellos no tenían mucho en esa zona, y también contribuían, ¿no?, a crear áreas verdes en su colegio. Entonces, ese tipo de proyectos, creo yo, les dan a los chicos agencias sobre lo que pueden hacer para poder crear un cambio, ¿no? Una de las cosas más maravillosas cuando uno termina de entender realmente para qué podría servir esto es que es como tú lo has planteado, ¿no? Cuando el chico tiene la capacidad de visualizar un problema dentro de su comunidad al que busca darle solución. O sea, entonces no es solo hagamos robots y Claro, encerrémonos en un laboratorio, sino podemos hacer algo hacia afuera. claro, exacto. Y justo eso, ¿no? Porque hay tantos problemas en el país y muchas veces ni siquiera, o sea, ni siquiera pensamos que nosotros podemos. Creo que ese es el primer paso. Y creo que eso es lo que falta mucho en los colegios también. Los chicos, muchas veces, algo que nos cuesta bastante es romper ese esquema mental que tienen los chicos de, ay, ¿cómo hago esto? Porque piensan que les tienes que dar un manual con instrucciones de pasito a pasito cómo voy a llegar a esta solución. Entonces, ese autodescubrimiento y poder entender y aprender por sí mismos cómo pueden llegar a crear distintas soluciones a un solo problema es lo que es fundamental para todos, ¿no? Yo creo que todos deberíamos aprender un poco de esto y es una habilidad que te ayuda en todo aspecto de tu vida, ¿no? ¿Qué otro proyecto se te puede venir a la mente, esos primeros que hicieron ustedes? No sé si en Puno, en Arequipa otro, alguno otro que puedas ejemplificar. Claro. En Puno hubo un proyecto muy interesante. Había creo que una de las familias que era muy allegada al colegio tenía ganado, vacas, y lo que hacían para pesar la leche era todos los días ir a pesar la leche y luego apuntaban en un papel cuántos litros de leche habían sacado al día de la vaca y luego todo eso lo pasaban a la computadora, ¿no? Entonces era un proceso que era largo y uno de los chicos dijeron, oye, ¿por qué no podemos automatizar esto? Y con la ayuda de los chicos de allá de Estados Unidos pudieron implementar un sensor de peso que automáticamente pasaba mediante el Arduino la información a una base de datos. Entonces, eso también, algo que es súper simple, ¿no?
que no te imaginas que se puede hacer, los chicos lo pudieron hacer súper rápido y con ayuda, ¿no? de los instructores americanos. Uno pensaría que en verdad esto podría ser carísimo. O sea, yo me imagino que para poder implementarlo en un establo podría ser caro, pero esto puede llegar a ser relativamente accesible. Claro, es súper accesible, en verdad. El kit de Arduino y los electrónicos te vienen, bueno, depende de qué electrónicos quieras comprar, pero vienen importados de China y son súper baratos. Por ejemplo, el kit que nosotros utilizamos está como 100 soles. Con eso puedes automatizar muchísimas cosas, ¿no? Claro, si quieres subcontratar y ya, por ejemplo, hacer un sistema de irrigación grande en todo un colegio, claro, te va a costar mucho más caro, pero estas soluciones, digamos, a pequeña escala, son súper útiles, ¿no? Y sí son accesibles. Ok, ¿y un laboratorio de STEM para un colegio de cuánto podríamos estar hablando? Un laboratorio STEM, por ejemplo, lo que nosotros siempre utilizábamos era para un grupo de 30 chicos o 20 chicos, 10 kits de Arduino por grupo, porque se trabaja en grupos, ¿no? Y 2 impresoras 3D, hasta podría ser una. Las impresoras también están aproximadamente $200 y van bajando el precio. Con eso puedes ir empezando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos con colegios privados y públicos y con los colegios públicos conseguimos sponsors para que puedan financiar los laboratorios en los colegios públicos y bueno, los privados sí se costean sus propios implementos. Julie, ahora, estaba revisando algunos datos sobre STEM y un dato súper interesante me llamó la atención. Dice que en 5 años el incremento de puestos relacionados a STEM crecerá en un 40%. Uh-huh. Pero además encontré un dato sobre México específicamente que dice que solo el 8% de mujeres eligen carreras STEM. Claro. ¿La ciencia es siempre para hombres? No, claro que no. Justo eso creo que es un prejuicio, no sé si prejuicio, pero todo el mundo piensa que desde chiquitos o les regalan, por ejemplo, juguetes a los chicos de ciencias, normalmente a los hombres, ¿no? Entonces, uno cree pensando, porque se crea este estereotipo de que la ingeniería es una carrera que no es para mujeres, ¿no? Entonces, ahora estás en el colegio y estás pensando, determinando qué es lo que quieres hacer, muchas veces esta barrera o estos prejuicios de, ¿sabes qué? O no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en ciencias, entonces por eso no estudio, o simplemente no veo a mujeres, digamos, modelos a seguir en ciencias, ¿no? Referentes, Entonces, claro. claro, entonces esto genera que las chicas quizás no, ni siquiera intenten estudiar una ingeniería, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es súper importante que hayan referentes. Nosotros sabemos a muchas chicas acá para que sean las instructoras, ¿no? Porque justamente queremos que las chicas se puedan identificar con ellas. Y lo que nos damos cuenta muchas veces es cómo los chicos aprenden de distintas formas. Las mujeres normalmente se van más hacia entender el porqué de los circuitos, el porqué de cómo funcionan las cosas y a dar a la resolución de problemas, mientras que los chicos son más activos en buscar, digamos, el crear, ¿no? Hacer el proyecto porque, wow, mira lo que estoy creando. Entonces, las chicas que normalmente piden mucho más que los chicos. Eso es lo que hemos visto en nuestros talleres, ¿no? Qué paja. Qué Sí. paja. Otro dato interesante que encontré que dice que es sobre el tema de los sueldos. Hasta un 60, o sea, dice que hasta un 60% superior a la media salarial es lo que pueden ganar en carreras STEM. Claro, sí, no, ahorita hay una súper demanda, es más, mira, hay creo que, si no me equivoco, un déficit de 300.000 trabajadores STEM que se necesitan en el país. Entonces, sí hay demanda, pero simplemente los chicos no están escogiendo estas carreras, ¿no? Y claro, los sueldos son normalmente bien altos, entonces aquí es cuando te preguntas qué es lo que está pasando y por qué más chicos no están eligiendo estas carreras. Y creo yo que al final, desde mi experiencia, por ejemplo, cuando quieres decidir qué carrera estudiar y vas a una charla, yo me acuerdo haber ido a las charlas y sales más, la charla de ingeniería sales con más dudas que respuestas. Entonces, no existe, digamos, o no hay este acercamiento donde veas in situ lo que vas a aprender en una carrera de ciencias e ingeniería, porque en el colegio no te lo enseñan, y en una charla no es suficiente entender qué es lo que hace un ingeniero o qué hace un biólogo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Tener ese acercamiento a poder crear lo que podría hacer un ingeniero y decir, mira, ¿sabes qué? Yo sí puedo estudiar ingeniería. De hecho, hay un montón de chicos que nos han contado eso. Chicos, teníamos un ejemplo de un chico de San Pedro que él no tenía buenas notas. En verdad, era como siempre hacía ruido en la clase, etcétera, los profesores ya lo querían matar. Ah, era como yo, ok. Y, claro, y
Y él decía, o sea, imposible que estudie ingeniería, la carrera más difícil según todo el mundo. Y entró a nuestro taller porque sí le gustaba crear cosas. Y de hecho al principio hubo resistencia a los profesores porque decían, no, él solamente va a alborotar al grupo y no van a prestar atención, etcétera. Pero al final insistió y llegó a entrar. Y este chico creó unos proyectos que ganó el proyecto con mayor desarrollo tecnológico. Creó una ala delta que volaba por sí sola, casi como un dron. Tengo unas fotos ahí que me encantaría poder enseñarlas a todos, pero era un proyecto que en verdad parecía a nivel universitario, ¿no? Ok. Un proyecto alucinante. Y luego conversando con él me dice que en verdad ahora va a estudiar ingeniería mecánica, si no me equivoco, porque se dio cuenta que sí podía, ¿no? Al final se dio cuenta que era su pasión, pero si no hubiera tenido un acercamiento con la parte práctica de la ciencia, nunca se hubiera dado cuenta que era lo suyo y no hubiera entendido qué era lo que es ser un ingeniero. Entonces creo que esa barrera entre me saco buena nota en matemáticas, yo me saco buena nota en ciencias, versus crear, que al final termina siendo lo que es, o sea, los ingenieros en eso crean, innovan, Totalmente. es lo que puede hacer o no hacer que alguien estudie ciencias, ¿no? Ahí es lo que me aterra ahí, y es el hecho de la capacidad de lectura que tienen que tener no solo los padres, sino hasta los propios maestros, los propios docentes. O sea, ese era el chico problemático del salón, Ujú. pero resulta de que probablemente el estilo educativo que estaba recibiendo no era el indicado, ¿no? Hasta que llegan ustedes y Exacto, le truenan la cabeza. Eso es un tema que a mí, en verdad, exacto. es como un pequeño fantasma que me persigue. Es que yo creo que esos son los problemas y los dramas de la educación tradicional, ¿no? Está diseñada para que solamente los primeros 20 del salón o los que se comportan bien, etcétera, y solamente pueden aprender o sea, que aprenden mejor de la manera tradicional son los que al final Sí, terminan sacando las mejores notas, ¿no? sí. Y los demás, al final, si tienes una clase súper grande, el profesor no tiene atención para todos y termina simplemente enfocándose en ellos. Y algo que también ahora me preocupa muchísimo más con la pandemia Sí. es que eso solamente refuerza qué tan problemático es el sistema educativo. Porque si de por sí los chicos que aprenden de otra manera no prestaban atención en la clase, con la educación online aprenden muchísimo menos. Y este año entero podría ser que esos chicos simplemente no avancen. Entonces, escuché, o no me acuerdo dónde leí, que decían, ¿no? Que el problema es que si tú quieres transformar la educación tradicional y ponerla online, no va a funcionar claramente. Tienes que rediseñar tu currícula para que sea más eficiente y para que los chicos en serio aprendan, ¿no? Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento en el cual los colegios y también las universidades tienen que preguntarse cómo quieren seguir hacia adelante. Ah, Tienen que en verdad decidir qué son las partes importantes del currículo que quieren que los chicos aprendan al final, las habilidades que quieren que los chicos tengan, y no simplemente seguir toda la currícula paso a paso y haciendo cada cosa más rápido para que puedan terminarlo al final del año, ¿no? Porque claramente no se va a poder ahora en la pandemia y de acá para adelante tiene que ser un modelo distinto. ¿cómo ha afectado la pandemia, que estamos hablando de la pandemia, cómo ha afectado la pandemia a tu emprendimiento? Claro, bueno, ahora decidimos cambiar todo online también. Lo que estamos haciendo es, nuestros módulos siguen siendo electrónica, diseño 3D y robótica. Pero nosotros siempre queremos tener la parte práctica, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante para nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo cada módulo tiene 3 componentes. Tiene la parte clase lectiva online, que son 45 minutos donde los chicos ven un poco más la parte teórica sobre esos temas y luego tienen que ver unos videos pregrabados, que son videos cortos Ok, de 5 minutos, 4 videos cortos ok. de 5 minutos, donde los chicos con el kit que reciben de Arduino, el kit de diseño, pueden ensamblar y hacer la parte práctica durante la semana. Luego, al final de la semana, tienen 45 minutos de mentoría, donde si tienen alguna duda o no pudieron entender algo, no pudieron hacer su circuito, etcétera, pueden resolver todas sus dudas en esos 45 minutos en grupos más pequeños, ¿no? Y bueno, durante toda esa semana están conectados también en el Google Classroom o también con la aplicación Discord por si tienen alguna duda, porque normalmente, como esto es error y práctica, no te si vas a salir siempre la primera, ¿no? Y un montón de veces los chicos es como que, no, yo quiero que me salga en este instante, quieren motivación justo extrínseca en ese momento. Entonces, esa parte es la que queremos que siga, ¿no? Porque si estás en una clase con un instructor que puede ir yendo de grupo en grupo a ayudar a los chicos es mucho más fácil. Acompañarte, claro. Claro, pero eso es un reto, ¿no? Acá en la educación online. Y eso es lo que no queríamos dejar de lado, entonces por eso sí hemos implementado la mentoría, porque creo que
la relación entre instructor y alumno es una de las cosas más importantes también. Si yo pudiera decir 2 cosas que son más importantes del programa, o 3, serían, 1, la parte que es la educación práctica, que tiene que ser aprender haciendo. 2, sería la relación entre el instructor y el alumno, para poder ayudarlo a creer en sus habilidades y que le sirva como referente de alguien que puede, como quien él puede llegar a ser en un futuro. Y la otra parte es la innovación social, que es hacer los proyectos que puedan resolver un problema de tu comunidad, ¿no? Ahora, Yuli, solo para terminar de entender esto, porque ya me surgió la duda, si yo soy un adolescente que de pronto me topé con UTK en internet, en Facebook, en Google, ¿puedo acceder con ustedes a algún tipo de taller, etcétera? ¿O tiene que necesariamente mi colegio tener una alianza con ustedes, un convenio con ustedes? No, de hecho, ahora estamos trabajando con todo, o sea, es una convocatoria abierta. Todos los chicos que quisieran participar se pueden unir, entonces nos pueden escribir a nuestra página y ahí pueden contactarnos. Estamos haciendo de esa manera, todos pueden participar, ¿no? ¿Cuántos chicos hasta ahora han participado con UTK en sus talleres? Tuvimos una primera parte con los instructores americanos donde estuvieron 300 alumnos. Luego llegaron a completar los proyectos también que tenían que mandarlos, y ahora en esta fase estamos con 60 chicos. Juliana, hace algún tiempo tú publicaste una frase que a mí me llamó mucho la atención y quisiera, porfa, que reflexionemos sobre ella. Decías, nos enseñan a aceptar sin pensar para vivir sin cuestionar. Sí, y yo creo que 100% ese es el sistema de educación y la sociedad en la que vivimos. En el colegio, tú tienes que aceptar como verdad lo que te dice el profesor. Si es que no tienes la misma opinión que el profesor, por lo menos, no sé, en mi colegio era simplemente que tú estabas mal, ¿no? Y creo que lo que falta muchísimo, y creo que es lo que define al final las habilidades o cómo te puedes desarrollar en la vida, es la habilidad de cuestionarte, cuestionar por qué haces las cosas que haces, cuestionar la sociedad en la que vives y qué es lo que crees que está mal y está bien, y sobre ti, o sea, cuestionar tus acciones, cuestionar los prejuicios que tienes sobre los demás, porque otras personas o tus amigos están haciendo ciertas cosas, si es que tú no te sientes cómodo con algo, cuestionarlo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, y luego tomar acción. Entonces creo que todo tipo de gran idea o de movimiento o de cambio empieza por que alguien se cuestionó que no estaba funcionando algo en la sociedad, ¿no? Y decides tomar acción para cambiarlo. Entonces creo que mucha gente simplemente va por la vida siguiendo lo que todo el mundo está siguiendo. ¿Sabes qué? Yo voy al colegio, luego voy a la universidad. Yo creo que es simplemente tú tener un plan de lo que quieres hacer, pero si es que las cosas no se dan, o sea, no estar, digamos, tan estructurado y tan cerrado en la manera en la cual quieres llegar a esa meta. Creo que esa es la idea, ¿no? Porque si algo no va de acuerdo a lo que tú pensabas, ahí te descuadra completamente, ¿no? Y bueno, ahora también con el COVID a todo el mundo le debe haber pasado eso. O sea, todo el mundo siento que ha aprendido esa lección al mismo tiempo en colectivo. Entonces, al final sí, al final es, creo yo, tú, o sea, crea tu plan, o sea, las personas que quieran a largo plazo, pero el a camino largo no plazo, necesariamente... claro, pero creo que sí, o sea, de hecho hay acciones que debemos tomar para llegar, o sea, no solamente va a quedar en, sabes que esta es la idea que yo tengo y va a llegar por sí sola, tampoco es así, ¿no? También creo que se tiene que dar un plan, pero ser flexible con la manera en la cual sean las cosas y no frustrarte y aceptar que no va a salir exactamente todo de acuerdo a lo que tú planeaste, ¿no? Un montón de gente me ha cuestionado a mí, ¿no? Primero era, ay, pero ¿por qué te vas a ir a Estados Unidos? ¿Por qué no te quedas acá en Perú a estudiar? Y yo, no, en verdad no quiero ir. Luego, ay, pero ¿por qué no haces prácticas ahora? Mejor en vez de hacer UTK, ¿no? Luego, ¿por qué estás haciendo la maestría tan joven? ¿No quieres tener más experiencia laboral antes? Y yo como me he ido súper bien hasta ahora y es lo que quiero hacer. Y no veo al final otro motivo por el cual debería estar siguiendo, digamos, esa línea que cree la gente que tiene que haber para llegar a un éxito que al final ni siquiera o sea, el éxito es subjetivo, ¿no? Entonces, si no es lo que yo quiero, no voy a, digamos, conformarme con seguir ese camino tradicional que todo el mundo sigue, no sé. Juliana, las impresoras 3D, por favor, que son algo que aún son absolutamente ajenas a cualquier mortal como yo, en todo caso. Y se cree que siempre imprimen en plástico, que es el terror del planeta. ¿Cómo funcionan realmente? Tienen dos tipos de plástico. Hay uno que es PLA y el otro es ABS. De hecho, son biodegradables los dos. Igual tampoco es como que para que estés imprimiendo un montón de cosas. No vas a imprimir tampoco, digamos, todo tu cuarto de impresiones 3D, ¿no? ¿Qué podrías? Puedes, claro, sí.
pero también hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, ¿Qué se hace sí, con las impresoras mira, tú 3D? tienes un diseño que puedes tú diseñarlo ¿Ya? o bajártelo. Hay una página que se llama Thingiverse para los que quieran chequear. Y ahí las personas ya ponen diseños propios. Entonces, tú puedes acceder, son, digamos, open source, cualquiera se los puede bajar. Te viene en un formato que se llama STL. Y si tú tienes tu impresora, tienes el software que te ayuda a imprimir estos modelos, ¿no? Ujú. Básicamente lo que hace la impresora es en el file STL lo que hace es, si tienes un diseño, convierte ese diseño a unas instrucciones que le da a la computadora, no a la Ok. computadora, perdón, a la impresora para que la impresora lo imprima. Entonces le dice tal eje, o sea, tal parte del diseño o tal eje a la izquierda, no sé. Entonces luego tú pones el filamento, ¿no? Y se calienta, o sea, está en frío y luego se va calentando, pasa por esta parte que se llama el extrusor y va a derritir, es un poco difícil explicarlo así sin ninguna imagen, pero bueno, el plástico pasa por el extrusor, lo derrite y luego va creando la forma, digamos, como haces un queque, como vas Sí. haciendo capa por capa, capa por capa. Entonces vas creando capa por capa tu diseño y se va secando automáticamente el filamento que estaba caliente, ¿no? Y luego esperas un rato y ya después puedes sacarlo una vez que terminó. En la vida práctica, ¿qué cosas puedes crear con una impresora 3D para ayudarle a alguien? Que nosotros tenemos, que son bueno, son unas pequeñas, ¿no? Son más que nada para hacer prototipos, pero puedes crear cualquier cosa que tú quieras, en verdad, cualquier cosa que te imagines mientras esté en el rango de tamaño de la impresora, que bueno, hay impresoras pequeñas desde hasta impresoras que pueden imprimir casas o impresoras que imprimen partes humanas a impresoras que imprimen chocolate. Entonces, depende de la impresora que tengas, pero puedes imprimir cualquier cosa. Qué genial. Julie, te cambio de tema y vamos entrando a la parte, por así decirlo, técnica del emprendimiento. Para Claro. quienes realmente escuchan esto y siempre están interesados en esos puntos, Ujú. ¿cómo se crea una ONG? O sea, ¿cómo se inicia de cero? Trato de hacerlo siempre desde lo más sencillo para que tú puedas explayarte lo que quieras. En verdad, UTK inició como un proyecto y no decidí en ese momento quiero hacer una ONG. Sí. Entonces, fue cuando me di cuenta del potencial, ¿no? Que decidí ya crear una entidad. Y creo que lo fundamental al principio para poder expandirte, que fue lo que nosotros hicimos, fue crear alianzas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos expandirnos a más colegios y crear una alianza con una red de colegios. En este caso fue esta del Colegio San Pedro. Pudimos llegar a más colegios, ¿no? Y creo que, porque siempre todos, de hecho, hemos tenido alguna idea de que queremos hacer algo. Y creo que Sí. el primer paso, como te comentaba, es el más difícil de plasmar la idea en algún proyecto que tú Aterrizarla, quieras ¿no? hacer. Claro. Claro, aterrizarla y luego ponerla en práctica y, ¿sabes qué? Dar el primer paso. Creo que yo soy una persona que a veces sobreanalizo las cosas, trato de ver la mejor manera de hacerlo y siempre va a haber algo que puedes mejorar. Ok. Entonces creo que ahí es cuando tú dices, ¿sabes qué? Nunca vas, o sea, mi papá siempre me dice una frase que es lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y es que es verdad, tienes que empezar por algo y luego vas aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces no trates de tener, digamos, la idea totalmente, todo ya planificado, porque nunca vas a tener todo planificado, y simplemente empezar. O sea, ese es el mindset que tienes que tener cuando quieras empezar un emprendimiento, ¿no? Tips para sobrevivir y no morir en el intento. ¿Cuáles son los 3 tips que Juliana nos deja para poder sobrevivir en un emprendimiento? Creo que rodéate de personas que te apoyen, siempre tener, creo, una comunidad de personas que crean en ti, que crean en tu emprendimiento es fundamental, porque van a haber momentos en los cuales tú vas a dudar, ¿no? Y especialmente cuando es un emprendimiento social, creo yo. Eso lo aprendí cuando estaba en Michigan porque estuve en una incubadora que se llama Optimize y eran un montón de chicos que estaban haciendo sus propios emprendimientos sociales, de Ujú. diferentes, o sea, podía ser de medio ambiente, de educación, de cualquier cosa. Sí. Y un montón de veces, pucha, cuando estás haciendo un emprendimiento social, ves al problema tan grande que quieres tratar de solucionar. Por ejemplo, en mi caso era la educación en ciencias, cómo mejorar la educación en ciencias en el país, que a veces te das cuenta que es un problema tan macro que dices, en verdad, yo estoy generando un impacto o en verdad voy a poder solucionar como creo alguna parte de ese problema, lo estoy haciendo de la mejor manera. Y siempre te queda esa duda, ¿no? Sí. Ves las noticias negativas todo el tiempo. Entonces, entonces, cada vez que iba a la incubadora y cada vez que iba a esos talleres con los demás chicos, veía todas las ganas que los demás le ponían a sus emprendimientos
Y automáticamente eso a mí me motivaba y decía, ¿sabes qué? Estoy en el camino correcto y no importa si es que, o sea, nunca vas a poder, no planeo yo tampoco solucionar todo el problema de educación porque es un problema estructural, pero siempre puedes hacer algo, creo yo, por mejorar cualquier aspecto de tu vida y en este caso no de tu comunidad, del país, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que ese es fundamental. Rodéate de personas que crean en tu potencial uno, también que tengan proyectos similares y que los apoyen, ¿no? Y que crean en su pasión y en lo que ellos hacen y que pueden generar un cambio. Eso es creo que uno. Lo segundo es simplemente empieces, que es el primer paso, ¿no? Creo que salir de tu zona de confort es lo fundamental, porque de hecho te estás lanzando lo incierto, entonces es algo que muchas veces da muchísimo miedo, pero creo que es algo que nos ha enseñado el COVID ahora, es que he visto que un montón de gente, y me encanta, porque un montón de gente está lanzando blogs, está lanzando emprendimientos, está lanzando un montón de cosas, y es que cuando te das cuenta que en verdad lo único que interesa es que des el primer paso, y especialmente en momentos de crisis, ¿no? Entonces, eso es, dar el primer paso. El tercero, déjame pensar un rato, que no se me ocurre ahorita. Creo que tener una misión y visión clara es lo que te va a ayudar también siempre Un propósito, ¿no? claro, tener un propósito. En este caso, como yo te decía, o sea, yo veo UTK, o sea, UTK está dentro, digamos, del propósito que yo creo que tengo en mi vida, que digo, impulsar el desarrollo del capital humano. Entonces, no voy a parar de hacerlo porque sé que es algo que me apasiona, ¿no? Claro. Y también creo que eso debería ser, o sea, es con tu carrera y con cualquier decisión que tomes, es que al final va a poder ir hacia el propósito que tú tienes en tu vida. No importa si es que hay problemas alrededor tuyo, no importa si la gente te va a juzgar, etcétera, al final siempre va a prevalecer estas ganas que tú tienes de poder llegar a ¿no? ¿Qué país del mundo te gustaría conocer? Creo que me gustaría ir a Tailandia. Bueno, fui hace tiempo a Indonesia y me encantó y creo que me quedé con ganas de conocer más del sudeste asiático. Me encanta la cultura, la religión y siento que es un lugar con el que conectas. Por lo menos eso sentí en Indonesia y en verdad siento que Tailandia va a ser similar. No sé por qué tengo algún presentimiento. ¿Qué tanta falta nos hace conectar con nosotros mismos, ¿no? Sí, creo. Bajar las revoluciones y hacerlo. Sí, creo. De hecho, espero que esta pandemia haya ayudado a muchos a conectar más consigo mismos. Un montón de veces no queremos o siempre estamos queriendo hacer algo más. La vida, en verdad, yo también siento que el último año, por ejemplo, Londres es una ciudad donde todo es súper rápido, ¿no? Y también el ritmo de la maestría, sientes que todo el tiempo tienes que estar, digamos, estudiando y haciendo más y haciendo más y haciendo más. Y puede llegar a ser súper estresante. Y al final yo también me quedé como con un pensamiento de, ¿sabes qué? No, siento que no estoy tanto tiempo conectada conmigo y también estaba yendo demasiado rápido en la vida. Entonces, de hecho, esa pandemia me ayudó. Como que en automático, ¿no? Claro. Y de hecho, siento que la pandemia me ha hecho darme cuenta de eso y tener más claro qué es lo que quiero hacer. Julie, ¿algún libro, documental o película o serie que te haya cambiado la vida? Creo que uno de los que me encantó, por lo cual decidí también irme más por el lado de desarrollo económico, fue Why Nations Fail. Te habla sobre toda la historia del desarrollo de distintos países, porque los países subdesarrollados se quedaron subdesarrollados y porque los países desarrollados llegaron. Y te lo cuenta de una manera no tan técnica, ¿no? Te lo cuenta, es un economista y un historiador, así que te lo cuenta de una manera histórica. Y creo que es súper interesante porque hay un montón de veces que tú escuchas tal cosa va a poder ayudar al país a desarrollarse, ¿no? Tenemos que conseguir más inversión extranjera, tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Entonces, eso te enseña que no hay un solo camino y no hay, digamos, una fórmula mágica para el desarrollo y que todo depende del contexto de cada país. Entonces, a mí me abrió los ojos ese libro. Te hace entender un poco más las diferencias entre los países ricos, digamos, y los países subdesarrollados. Sí, ese libro creo. Y el otro libro que también recomiendo se llama Growth Mindset. Este es más personal. Es una psicóloga que habla sobre que existen dos tipos de mindset, dos tipos de pensamientos que tienen las personas. Uno es el pensamiento fijo y el otro es el pensamiento de crecimiento. O la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento es cuando tú crees que tus habilidades, tu inteligencia, tú puedes mejorarlas, ¿no? Que tú tienes habilidad de mejorar tus habilidades. Y la mentalidad fija es cuando tú crees que tú naciste con tu inteligencia y que tus habilidades son fijas, entonces que no puedes mejorarlas. Y cuenta historias en diferentes partes de la vida o diferentes ámbitos, por ejemplo, en educación,
en cómo criar a tus hijos, etcétera, de cómo las personas se desarrollan dependiendo de qué mentalidad tienen, ¿no? Al final dice que ese tipo de mentalidad es lo que lleva a las personas a tener más éxito, Lo que te y no define, es claro. el nivel de inteligencia que tenían, no eran los primeros de su promoción ni nada, eran los que creían que en verdad aprendiendo más y podían llegar a ser mejores, ¿no? Entonces, ese libro también a mí me cambió muchísimo la forma de pensar. Eh, y eso también es algo de lo que queremos llegar a ser con UTK, ¿no? Queremos que los chicos entiendan que tienen potencial y que pueden lograr su potencial. Entonces, yo creo que eso es fundamental y que es lo que nos enseñan los colegios. De hecho, el sistema de notas lo que hace es dejarte en la mentalidad fija de soy bueno en matemáticas, soy malo en Sí. matemáticas, etc. Te encasilla, Sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí, exacto. Yuli, la primera pregunta que te hice fue, ¿qué le dirías a esa Juliana de hace 10 años? Ujú. Pero si esa Juliana hoy apareciera por allí, por donde tú estás sentada, y entra bruscamente y te pregunta, oye, extrañada, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías? Mm, creo que aprendiendo cómo mejorar como persona. O sea, a nivel individual, aprendiendo cómo mejorar como persona. De hecho, en verdad, un montón de las decisiones que tomo yo son en base a qué creo que puedo mejorar académicamente, profesionalmente, a nivel de amistades, etcétera, Mm. ¿no? Entonces, creo que todos deberíamos tener, o sea, un tipo de reflexión y ver en qué partes podemos mejorar. Y nada, simplemente tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Aquí me falta esto, y tomar esa decisión y seguir para adelante. Yuli, ¿existe la felicidad? Sí, yo creo que sí. Pero no creo que sea. No sé, siento que la gente siempre dice que está en busca de la felicidad. Y de hecho, creo que, por ejemplo, he pasado gran parte de mi vida siempre pensando. Se llama Destination Happiness, creo, no sé Sí, cómo se llama. Que es sí. como que en el siguiente lugar en el que estés vas a ser feliz. Y creo que yo, de hecho, siempre estaba proyectándome. Soy una persona que siempre está proyectándose a qué es lo que tiene que hacer después. Y como te comentaba, que en la pandemia he podido parar un poco y pensar. Entonces, y reflexionar, ¿no? Entonces me he dado cuenta que no, o sea, nunca, o sea, siempre vas a poder mejorar, siempre vas a poder haber algo que sea mejor, pero mientras no estés feliz con donde estés y agradecido con lo que tienes en este momento, no vas a poder encontrarlo en ningún otro lado, ¿no? Creo que tienes que encontrar la felicidad donde tú estás para luego poder continuar. Entonces, sí creo que existe la felicidad, pero no creo que sea digamos, sueño al que todo el mundo quiere llegar, porque no es sobre llegar a él. Cuando estoy tratando de hacer diferentes cosas para, cuando me vaya a vivir a tal lugar voy a ser feliz, cuando esté con tal persona voy a ser feliz, en entre ese trabajo voy a ser feliz, cuando entre a tal universidad voy a ser feliz. Llega eso y te das cuenta que se pasa súper rápido ese momento de felicidad y luego quieres buscar la siguiente cosa. Puede ser un loop en el que sigues y sigues tratando de buscar qué es lo que te va a generar más felicidad después y después, pero, o sea, no terminas. No quería interrumpirte porque le estabas diciendo perfecto. Bueno, a mí siempre me ha encantado aprender, entonces también he estado con la idea de ver si hago el PhD o no, porque me gusta aprender. Entonces, al final creo que no lo voy a hacer porque ya 5 años es demasiado, aparte de los 2 años que tengo ahora. Pero me gusta, o sea, me gusta de hecho aprender. Entonces, por eso fue que escogí la maestría, porque también vi que en la parte de economía, ¿no? Como comentaba, faltaba la otra parte para entender mejor el desarrollo, que era la parte política y las políticas públicas. Entonces, por eso fue que elegí la maestría, ¿no? Sí, o sea, sí soy una persona de planificarme. Y por eso también te decía lo de pensar en la felicidad, el siguiente destino. Lo digo también porque es algo en lo que yo he caído, ¿no? En mi Claro que vida sí, también. claro que sí. Mudarme de ciudad, o en este momento estoy en la universidad y quiero regresar a Lima, y en Lima estaría mejor o no. Puta, Si me mudo de ciudad estaría mejor y no. Entonces al final termina siendo el loop, ¿no? ¿Qué te digo? Julie, ¿cuál es tu mayor temor en la vida? Paso. Mi mayor temor en la vida. Déjame pensar. Es una pregunta deep. Ay, están respondiendo ahí los tres perritos. A ver. Creo que le tengo bastante miedo a la vulnerabilidad. Sí. Es algo en lo que estoy trabajando. Pero me cuesta. Me cuesta bastante ser vulnerable. Porque siento que a veces pones, digamos, por ejemplo, en cuanto a UTK, ¿no? Pones todo de ti y muchas veces tienes miedo a que la gente no valore cuánta pasión tú tienes por esas cosas, ¿no? Y no solamente en eso, en diferentes aspectos de la vida, Sí. ¿no? Pero sí, creo Y, que eso me da miedo. y uno se pone una Sí, armadura, ¿no? Se protege. sí, siempre. Así que bueno, es algo en lo cual estoy trabajando, de hecho. ¿Cuán importante es la pasión en tu vida?
Creo que muchísimo. Yo creo que el número uno, sí. Al final creo, si no estás haciendo algo que te apasiona, y no digo que, siento que un montón de gente tampoco sabe cuál es su pasión, ¿no? También me incluyo en diferentes ámbitos, pero creo que si no lo estás haciendo porque lo amas, no vas a poder, no vas a tener esa motivación diaria para hacerlo, ¿no? Ya sea el trabajo en el que estás o la carrera que estudias. ¿Cuándo vas a decidir hacer algo que sea por ti? Porque al final pues estarás tomando decisiones por tu familia, por lo que vayan a decir los demás, pero al final, pucha, no sabes cuándo te puedes ir, no sabes cuándo vas a poder en verdad empezar a hacer lo que te gusta y solamente es cuestión de tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Ahora es cuando me quiero cambiar de carrera, ahora es cuando quiero hacer esto, ahora es cuando quiero seguir mi pasión. Y puedes encontrar la manera en el camino de hacerlo mejor, ¿no? Pero creo que ir acercándote a tu pasión es súper importante para, al final, felicidad, tu desarrollo personal. Oye, nada, hemos terminado. ¿Cómo la pasaste? Ah, genial, me encantó el podcast, me encantó la conversa. Buena conversa. Bravazo. Así terminó mi conversación con Juliana Huerta Mercado. Si te quedas con algo de este episodio, menciónanos en tus historias de Instagram como @intervenartepodcast. Si conoces a alguien a quien debamos entrevistar o eres tú esa persona, en las notas de este episodio encontrarás el link para nominar un invitado. Eso es todo por hoy. Que estén bien. Qué chévere. Eso no va en el podcast, ¿no? No, eso no va en el podcast, no te Eso preocupes. último. Ya, Eso perfecto. último que has dicho no va en el podcast, tranquila.